Ujú, ujú. Buenos, muy buenas. Bueno, en esta segunda hora vamos a tratar lo correspondiente a lo que significa accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Pa, para, pam. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice Génesis, capítulo 3, versículo 19. En efecto, es necesario reconocer que a veces de ciertas profesiones se les derivan a los que las practican males no pequeños, de modo que en donde esperaban no tener recursos para su propia vida y para el mantenimiento de su familia, no pocas veces contraen gravísimas enfermedades y maldiciendo el oficio al que se habían entregado, acaban por abandonar la compañía de los vivos. ¿Mm? Qué triste, pero es la verdad. Es bastante triste, pero es la verdad. Ok. Este es Bernardi Ramazzini. Es también conocido como el padre de la medicina en la higiene laboral. Es, ok. Los orígenes de la protección profesional al trabajador datan de 4500 años antes de Cristo, cuando ya teníamos las asociaciones funerarias en el antiguo Egipto. Luego tuvimos en Babilonia a través del código Hammurabi, que reparaba ciertos riesgos en pérdidas. En Grecia tuvimos lo que fueron las asociaciones de socorro. En Roma tuvimos las asociaciones militares con rentas vitalicias. Durante la Edad Media tuvimos las gildas, las cofradías, gremios artesanales. En esta edad moderna tenemos las grandes corporaciones. En el siglo XIX las asociaciones de socorro mutuo y a partir del año 1919 contamos con la OIT para alcanzar la justicia social y la paz universal. ¿Sí? En España, el año 1900, Ley Dato, Seguro Social. En 1963, Ley de Bases de la Seguridad Social, siempre en Europa. La Ley General de la Seguridad Social, Decreto 2065, se dio en el año 1974. La Constitución española, a través de su artículo 41, establece el régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales. Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social del Real Decreto Legislativo 8 del año 2015. Interrupción laboral, también conocida como enfermedad. ¿Eh? Estas son unas imágenes un poco fuertes de la época medieval. Recordemos que las condiciones laborales en esa época, en la época medieval, al tener el nacimiento, la era del hierro y las máquinas de vapor, en realidad la era del hierro fue anterior. La máquina del vapor, lo que nació con la revolución industrial, y uno, causó gran furor y entusiasmo dentro de lo que es la industria y a través de un progreso en la rapidez de los procesos. Pero ¿qué pasó? La gran ignorancia y la
el vacío cultural que existía con respecto al modo de trabajo y las condiciones seguras para realizarlo, hacían que los feudales obtuvieran grandes ganancias a costa de grandes pérdidas de los trabajadores. Recordemos que fue una época de grandes mutilaciones, eh, enfermedades crónicas, accidentes graves. Hola, esto es John. Sí, sin problema, John. Las clases son grabadas y son alzadas a la plataforma. Por lo general, las clases que no grabamos es la clase donde vamos a hacer negociaciones internas entre los alumnos y el profesor. Esas son las únicas clases que no grabamos. Después todo lo que corresponde a al instituto siempre va grabado y va alzado a la plataforma correspondiente de la materia. Eh, la clase anterior para poder tener un preview, un repaso de lo que hubiese desarrollado debido a que el día 9 nosotros pautamos de que íbamos a tener un encuentro para tener una clase presencial y no lo pudimos realizar por razones exógenas, por los compromisos de los compañeros y también por el excesivo calor que existía en ese momento. Es que se decidió suspender esa clase presencial y eh, hoy recuperamos esa clase presencial, que debíamos de haber desarrollado esa clase presencial. Simplemente es así, John. Pero siempre se procura del día de la fecha alzar la grabación correspondiente a la clase desarrollada. ¿Mm? Un placer y cuando quieran tener que interrumpir para poder responder tus inquietudes y poder quedar en claro. ¿Mm? Ok, continuemos. Eh, no, este es un poco chocante esta imagen. Vamos ya a pasar ya al lema. Tenemos contingencia, que es contingencia común, que es una enfermedad normal, puede ser gripe, varicela, viruela, aérea. Y la contingencia profesional, que es la contingencia, un accidente laboral, ¿m? O un accidente el cual se sufre por causa o consecuencia de las labores desarrolladas en el lugar de trabajo. Ok. ¿Qué era la seguridad social? La seguridad social nos da una cobertura de accidentes y enfermedades, esfuerzo humano y situaciones de necesidad. En nuestro caso es el IPS. El IPS es muy útil, pero depende mucho de la forma en que utilices para que te pueda servir. ¿Mm? Contingencias, tenemos las comunes, dice se requiere carencia, requisitos de alta, solo prestaciones por incapacidad, no revisables tras la jubilación. Y las contingencias profesionales no se requiere carencia, alta presunta, prestaciones incluyen LPNI, rayos. Más adelante seguro vamos a pillar qué es lo que significa. EP, dijimos ya que era enfermedades profesionales, es reclamable y revisable siempre. Cambio de puesto de trabajo, recargo de prestaciones, periodo de observación, enfermedad profesional, mayor prestación, farmacia, tratamientos, etcétera. Acá tenemos la definición, una de las tantas definiciones universales de accidente de trabajo, es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
Accidentes de trabajo son los daños derivados del trabajo, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Mm, Ya lo que te estuve diciendo, me parece interesante. Sí, esas siguen las definiciones. Para la consideración de un accidente de trabajo se exige una lesión corporal. Tal vez esto es lo que quiso decir acá, LP. Sería una lesión profesional. Bueno, vamos a salir de duda dentro de un rato. La lesión corporal, todo daño o detrimento corporal causado por herida, golpe o enfermedad, secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas. Condición del trabajador de cuenta ajena, relación de causalidad entre el trabajo, la lesión y la lesión y la secuela. Mm, es considerado trabajo, accidente de trabajo intínere o en trayecto. Accidente de trabajo intínere, el que sufre el trabajador al ir o volver del trabajo. Se considera accidente intínere para el autónomo, entendiéndose como lugar en el que habitualmente ejerza su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarada como tal. Mm, ¿Tiene algunos requisitos? Teológico dice motivo o causa del desplazamiento inicial o al finalizar el servicio y el regreso al domicilio sin que exista interrupción por motivos personales. Mm, Tiene lógica. Cronológico tiene tiempo inmediato o razonable entre la entrada y la salida del trabajo. También. Hay algo que la vez pasada unos alumnos, compañeros de mencionaron que dentro de Intinere también se debe incluir la constancia de estudio. ¿Por qué? Y para que al salir del trabajo, mucha gente va a la facultad. Una vez que termina de la facultad, de ahí a su casa le puede pasar cualquier tipo de accidente y entonces para que le pueda cubrir como accidente itinere, perdón, como accidente itinere, se debería de declarar no solamente la vida y residencia, sino también se debe declarar el lugar de trabajo por medio de un certificado de estudio para poder dar constancia o dar fe de que esta persona se encuentra en horario postlaboral, pero con una finalidad académica. Bastante interesante. No había llevado en cuenta y sí, es algo, un detalle que hay que tener en cuenta. Hoy por hoy, el 90% de las personas manejan esta situación. Ujú. Modal o mecánico es el tipo, no la forma en que sucede. El medio de transporte sea racional y adecuado a sí mismo. Eh, Trabajo en misión. Trabajo en misión son los ocurridos en el trayecto que tenga que realizar una misión, por ejemplo, ir a depositar un cheque en el banco, ir a retirar un documento que se está gestionando, la visación de algún pasaporte o algo que tenga que ver con relación al trabajo y le sea encargado por el área patronal. Acuérdense que el área patronal puede ser cualquiera de las dependencias, jefaturas de dependencia que se encuentran dentro de una empresa. Así como en el encarecido del desempeño dentro de su jornada laboral, por ejemplo, yo cubría un silo que está en Mariano Roca Alonso y 2 veces al mes tenía que viajar hasta
San Pedro. Y me iba a Choré primero y de ahí salía y me iba nuevamente a Resquín. Y vuelta, sí, Resquín directo a Asunción ya. Ah, me llegué ahí a Nueva Germania también, sí, a Nueva Germania también. Y son cosas que se declaran una vez que uno comienza. Normalmente para este trabajo en misión tenemos la famosa OT o orden de trabajo, que es la que justifica lo que vas a realizar, tiempo estimado de desarrollo de tu tarea y un estimado de la distancia de recorrer. Porque no tiene nada que ver, por ejemplo, tener una hora de trabajo para hacer un servicio en Choré y me agarran con la camioneta, con el logo, me agarran en Ciudad del Este. Y para ser más específico, en el mercado de Ciudad del Este. Eh, no, no tiene sentido. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? A no ser que vos tengas una nueva contraorden de trabajo que indique que te vas a presentar ahí en el mercado. Es bastante sencillo, pero complicado a la vez, porque no existe, en el área documental no existe medias verdades o me dijo que no. En el área documental es o no es, se hizo o no se hizo la orden. Interesante. Accidente de trabajo, accidente sufrido durante la realización de las tareas que aún siendo distintas de su categoría profesional, ejecuta el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o realizada de forma espontánea por el trabajador en interés del buen funcionamiento de la empresa. Mm, complicado, Cabelú. Complicado porque de buenas intenciones está forrado o alfombrado el infierno. Hay que tener mucho cuidado con las buenas intenciones. Accidente de trabajo, las enfermedades comunes que contagia el trabajador, que se contagia el trabajador por motivo de realización de su trabajo, no incluida en la lista de enfermedades profesionales. Existe una lista de enfermedades profesionales que va actualizando cada tanto la OIT, la NIOSH y la INICH. La NIOSH es de los Estados Unidos y la INICH de Europa. Justamente creo que la siguiente clase trata de eso. Enfermedad o defectos padecidos con anterioridad que se manifiestan o agravan con consecuencia de un accidente de trabajo. Enfermedad interrecurrente, complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente de trabajo mismo o las que tienen su origen en afecciones adquiridas de un nuevo medio en que se haya situado al paciente para su curación teniendo la calificación de accidente de trabajo. Debe existir una relación de causalidad inmediata. Cargos electivos de carácter sindical, los sufridos con ocasión o consecuencia de desempeño del cargo electivo de carácter sindical o de gobierno de las entidades gestoras de la seguridad social, que puede ser un miembro del CIPA, se refiere a eso, así como un accidente ocurrido al ir o volver al lugar en que ejercen las funciones que les son propias. Si vamos a tener reunión de CIPA y tiene que venir a participar del interior, tiene que venir a participar hasta acá. Por lo general, eso se refiere. Actos de salvamento, los acaecidos en actos de salvamento naturaleza análoga cuando tengan conexión con el trabajo. Mm. Se presumirá, salvo prueba lo contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo. También está el no accidente de trabajo, que son los debido a la fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo,
que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo, la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza, los que sean debido al dolo o a la imprudencia temeraria del trabajador o accidentado. Todo un preámbulo para decirnos que la definición de accidente, de no accidente de trabajo es los que no sean debido al dolo o a la imprudencia temeraria del trabajo. Barbaridad. Ok. No impide la calificación de accidente de trabajo la imprudencia profesional que sea una consecuencia del ejercicio habitual de trabajo y se derive de la confianza que éste se inspira. Ujú. Perdón. Un buen ejemplo de esto sería un trabajador que realiza unas revisiones cada X tiempo a una determinada altura. Y él no quiere utilizar los equipos de protección. ¿Por qué? Porque suele hacer suele hacer esas revisiones y por lo general nunca le sucedió nada. Entonces no utiliza su equipo de trabajo en altura. La ocurrencia de la culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo o del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo. Están prohibidos los silbidos, los chistes, los gritos en los lugares de trabajo, en los centros de trabajo en general. Esos son prácticas realizadas en el patio, no dentro del predio laboral. Fuera en el patio, en horario de almuerzo o en horario de receso, por lo general suelen bromear, se suelen motear o todo lo demás. ¿Quién y cómo se debe declarar? Estas son otras preguntas también. Calificación de la declaración de enfermedades profesionales. Y vamos a entrar en lo que son los casos. Quiero que me atiendan bien porque después van a tener que ayudarle a los compañeros para poder desarrollar esta parte de la clase, porque sí o sí va a surgir la pregunta. Eh, entonces, es un pequeño análisis. Este, por ejemplo, el caso de una limpiadora. Te dice en criterio diagnóstico de que ella tiene síndrome del túnel carpo bilateral severo, eh, con una antigüedad de 3 años y la exposición está dada en postura forzada y movimiento repetitivo. Obvio, limpiadora. Bueno, para comenzar, Cari, porque John no tiene micrófono, me dijo. Cari, pregunta, ¿sabes lo que significa el síndrome del túnel carpo bilateral? No, profe. Y pues, ahora está No, ubicando. es un poco bien, profe. Y pues, le duele la muñeca. Ahí sí comprendí, profe. Le duele la muñeca tanto en ejercicios circulares como en ejercicios laterales. ¿Mm? Por eso te dice que es severo a moderado, porque ella puede mover, pero solamente comprimiendo. En caso de que llegue a hacer movimientos tanto circulares como laterales con la mano, tiene dolor. ¿Mm? Y eso sufre a través de un pequeño desgaste
que se va dando por los movimientos repetitivos en el trabajo. Por lo general, a partir del tercer a quinto año, entre el tercero y quinto año de trabajo, las limpiadoras ya comienzan a sufrir de esas lesiones. Y dicen la famosa frase, le meten en la cabeza o le venden la idea de que eso es así nomás, de que ella a lo mejor tenía la mano caliente y introdujo de repente en el agua y eso produjo la famosa pasmadura que le llaman la gente. Oye, pasmane, güey. Ahí para ya contextualizaste bien a qué dolor me refiero, Cari. Sí, profe, sí, entiendo esa creencia de, por ejemplo, con la mano caliente ir a tocar algo frío. Exacto, exacto. Vos misma sabés, vos trabajás en la huerta, vos misma sabés que si ejecutas una tarea durante un tiempo X, necesitas recuperar a través de un descanso, esa parte va a recuperar. ¿Por qué? Porque la fortaleza está dada en la recuperación de los músculos, no en la cantidad de kilos o en la cantidad de peso que pueda movilizar. Es la capacidad de recuperación de tus músculos la que da el nivel de fortaleza que tiene tu cuerpo. Bueno, todo el preámbulo hecho. Perfecto. Vamos, sigamos. Como grupo de enfermedad se le conoce, esto es algo padronizado. Obviamente no es necesario que se acostumbren a padronizar, simplemente deben de construir su árbol de causa. ¿Te acordás de la explicación de árbol de causas, Cari, de la pasantía? Sí, profe. Bueno, al construir tu árbol de causa, lo que vos tenés es como visible lo que tenés. Lo que es la copa de tu árbol es la enfermedad profesional causada por un agente físico. ¿Cuál fue el agente? Las posturas forzadas, los movimientos repetitivos en el trabajo. ¿A través de qué? A través de la parálisis de los nervios debido a la presión. Al torcer, y por eso vienen ahora estas mopas circulares que ya traen su propio, digamos, sistema de eh, compresión para exprimir el líquido remanente sin necesidad de volver a iniciar las labores. Subagente sería el síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca. El nervio mediano sería el que se encuentra al tocar, al poner la mano de frente, te tocas la muñeca y pones el dedo gordo en el medio de tu muñeca y mover la mano tanto para atrás como para adelante y se siente un pequeño espacio que es creado por el túnel carpiano. Es mínimo, muy pequeño, pero se siente cuando lo mueves. Espero lo estén haciendo, espero. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, no van a poder comprender a cabalidad de qué está sufriendo esta persona. Bueno, ¿cuál es la actividad? Ahí nos tenemos que preguntar cuál es la actividad. Bueno, la actividad son los trabajos en los que produzca el apoyo prolongado repetido en forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión. Al barrer y al repasar significa eso. Movimientos externos de hiperflexión y hiperextensión, que serían estirar la mano, torcer el trapo, que anteriormente se hacía, hoy por hoy ya no, pero anteriormente se hacía,
En muchos lugares se sigue haciendo. Trabajos que extraen entraña con presión prolongada en la muñeca o una presión mantenida o repetida sobre el talón de la mano, como el ordeño de vacas, grabado, talla o pulido de vidrio, burilado, trabajo de zapatería, leñadores, herreros, lanzadores de martillo, disco, jabalina, etcétera. Bueno, este caso fue estudiado. Se dictó sentencia el 5 de noviembre del año 2014 por parte del Tribunal Supremo en la Sala de lo Social referente al recurso de casación para la unificación de la doctrina. Ujú. O gana. ¿Por qué? Este fue el libelo. La profesión de limpiadora no está expresamente incluida en la enumeración de actividades capaces de producir la enfermedad profesional como lavanderos, cortadores de tejido y material plástico y similares. Otras que también se relacionan, pero ello no excluye en modo alguno que el síndrome del túnel carpiano asociado a las tareas que componen el haz profesional de una limpiadora pueda conllevar la calificación de enfermedad profesional como en su caso podrían tener encaje otras profesiones o actividades, puesto que el adverbio como indica sin lugar a dudas que se trata de una lista abierta aún. Llegamos a entender qué pasó. Voy a asumir como un sí. Viste que yo soy muy entusiasta y pienso que en realidad entendieron. Eh, bueno, ahora vamos a tratar lo que sería silicosis. ¿Qué es la silicosis? Ahora la vamos a conocer. Es una enfermedad profesional. Profe, Hoy, a mí me sale, por ejemplo, en la pantalla me sale ilicosis, no sé si está mal centrado o algo así. mm, y tal vez el SUNE, pero no te preocupes que de eso yo le... Silicosis, ¿es verdad? Silicosis, ¿es verdad? Silicosis, grado uno. Ah, bueno, ya, ya. Enfermedad profesional que también se le conoce como neumoconiosis simple, silicosis de primer grado. Según criterio médico, es no incapacitante. En la profesión, cantero, dice lo que para nosotros sería albañil. Para el riesgo hay que evitar contacto. Criterio de actitud, no apto. Ok. Eh, en varios casos reconoce que la enfermedad profesional reconocida les imposibilita para la realización de su profesión habitual de canteros. Acá está algo muy interesante. El albañil, por lo general, vamos a ser sinceros, este no es una enfermedad nueva, esta es una enfermedad que está entre nosotros hace un tiempito ya. Y es el famoso pulmón de piedra o pulmón del fumador. Por la exposición a polvo, ahora. Exacto, señora. El polvo producido por los cortes de cerámico, de mampostería o de pisos en sí. Esa exposición
no quieren obedecer el uso de tapaboca, no quieren que se les diga porque demasiado, de que demasiado les molesta, que esto, que aquello, ok. Eh, es muy chocante, muy chocante, pero tuve que conseguir un pulmón de vaca, y tuve que prender fuego una y otra vez. Prendí el fuego para poder generar la cantidad de humo tal que ennegrezca el pulmón. Una vez que ennegreció el pulmón, para mi sorpresa, se logró también la dureza o una carcasa dura con respecto a lo que sería la parte externa de ese pulmón. Al día siguiente me fui a hacer mi charla de 5 minutos, le expliqué y le saqué, y tuve que poner sobre la mesa el par de pulmones, indicando de que un lado fue expuesto a la cerámica, o sea, los polvos de ladrillo, cosa que bola, yo le agarré, le prendí fuego, y el otro lado estaba chupete bombón. A partir de ahí comenzó la conciencia de la utilización de las tapabocas en el horario laboral, al menos en el área de corte. Por lo demás, no era necesario, pero en el área de ayudantía o acarreo o acomodo de los ladrillos, de la cerámica en sí, y la preparación de lo que sería la elaboración de la argamasa, es lo que me ayudó para poder hacer que comprendan la delicadeza de su función. Y se logró utilizar tapabocas. No tuvimos ningún lesionado. Se hizo después la espirometría para los personales puestos y se dio un resultado bastante grande, bastante entre 7 y 9, que para alguien que está trabajando en el área de mampostería es bueno. ¿Mm? Acá viene una pregunta. ¿Qué es? Una enfermera se pincha con una aguja hueca en el ejercicio de su trabajo. ¿Mm? Una aguja hueca vendría a ser una aguja de vía o una aguja intravenosa normal. Se pinchó la mano con eso. Ella puede desarrollar una enfermedad o va a desarrollar una enfermedad. Esa es la Puede, pregunta. profe, porque no sabemos si estuvo en contacto con otras personas o con otros agentes, vamos a decir. Ujú. Ok. A- Atendé bien cómo es tramposa la pregunta. Aguja hueca es la guía que se queda de la vía en la mano una vez que te introducen. ¿Entendiste? Es el que se queda dentro de tu cuerpo. ¿Eh? ¿Te das cuenta lo tramposo que es la pregunta? Ujú. ¿Cómo se va a perforar siendo que está dentro del organismo de su paciente? ¿Mm? O en todo caso, Claro, si, entiendo. si se produjo su pinchazo, se produjo antes de que el mismo se haya introducido en el cuerpo del paciente.
No, no porque escuches una aseveración o lo tomes como una afirmación. Analízalo y si no entiendes o no sabes, primero averigua qué significa y qué parte de eso es o no es, puede o no ser. ¿Sí? Como técnico en seguridad y salud ocupacional, no podés asegurar al 100% ante la primera evidencia. Interesante ejercicio, ¿verdad? Que es, Y rompe, pregunta trampa. así mismo, rompe. Bueno, esto pertenecía a la clase de hoy. En realidad hay una serie de ejercicios que, como te dije, teníamos que recuperar para la clase anterior. Entonces, no, no pudimos desarrollar. Para la siguiente clase, que va a comenzar a las 11, yo le pediría por favor que se conecten puntuales para poder desarrollar lo más rápido posible. Entonces, para el mediodía nos liberamos y yo le voy a asignar unos ejercicios, 2 o 3 ejercicios para completar en el transcurso.